Hola a todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera parte del ensayo clínico, ¿ok? Que hemos dividido en tres partes, como lo había mencionado. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que es la evaluación de la parte del diseño, la estructura metodológica del ensayo clínico y, por supuesto, de todos los otros elementos que se necesitan para realizar el ensayo clínico, ¿ok? No solamente la parte metodológica. Y por supuesto, vamos a también analizar no solamente el componente técnico, científico, metodológico y lo que está alrededor del ensayo clínico, sino algo muy importante que tiene que ver con los aspectos éticos de la investigación y cómo se va a evaluar, no solamente desde el inicio, sino también el seguimiento y al final del estudio. Vamos a compartir la pantalla, ¿ok? Para hablar. Seguir aquí. Bueno, como les estaba comentando, ya hemos visto los aspectos generales de lo que se refiere al ensayo clínico, el concepto. Recordar que el ensayo clínico es un estudio, una investigación, una forma sistemática, metódica, que se realiza básicamente en sujetos humanos, donde se va a estar haciendo una intervención en forma deliberada e intencionada. Es decir, un estudio clínico experimental, donde obviamente esto es algo de recién, básicamente, donde los diseños y los protocolos se han mejorado recientemente. Y por supuesto también vimos algunos conceptos de la clasificación. Pudimos observar que para el diseño y la metodología del ensayo clínico, es decir, lo que se refiere al núcleo, vamos a utilizar en relación, si hay unos conceptos generales, todo lo que tenga que ver con la metodología de investigación. Para el ensayo clínico, sencillamente por esa variabilidad que existe en la realización de los protocolos, existe una declaración muy importante, que es la declaración SPIRIT, que es la que nos va a permitir sencillamente seguir los lineamientos que debe tener cualquier protocolo, ¿ok? De ensayo clínico, sobre todo para cuando estemos utilizando algunos medicamentos. Y por supuesto también vimos en la otra parte todo lo que tenga que ver con el consentimiento informado. El consentimiento informado como pieza fundamental, obviamente, en su elaboración, porque es la que nos va a permitir hacer un seguimiento ético de lo que se refiere el estudio. Para esta parte, sencillamente, de los elementos que tienen que ver con la investigación, lo que vamos a hacer es que, como podrán observar, para realizar una investigación general, ¿ok? Nosotros vamos a considerar no solamente el diseño, la parte del protocolo, la parte metodológica, ¿no? De lo que estuvimos evaluando en la oportunidad, en la clase pasada, ¿ok? Fíjense que se necesita todas unas unidades, una unidad que nos garantice que el diseño está cumpliendo algunas bases éticas y legales, y a veces los que están realizando investigación tienen que tener personal que esté revisando este estudio para estar revisando sobre todo cada quien en alguna región, algún país, las bases éticas y legales. Pero también es importante, por supuesto, toda una unidad de finanzas, porque tiene que ver con la elaboración. Los ensayos clínicos son muy costosos, obviamente, se requiere financiamiento, tenemos que tener gente que sepa de contabilidad, de llevar las finanzas, del financiamiento que se va a realizar, de las entradas, las salidas, los convenios, obviamente, que tiene que ver con la parte legal, de cómo se va a estar gestionando, se va a estar haciendo el seguimiento. Tiene que haber una unidad, obviamente, de recursos humanos quienes llevan a cabo esto, para que dé garantía de la capacitación que tienen que tener todos los miembros que están trabajando alrededor del ensayo clínico. Por supuesto, garantizar la capacitación y las certificaciones que debe de existir, ¿ok? Y por supuesto, no menos importante, todas las personas que tienen que ver con lo que se refiere a la parte, perdón, a la parte, vamos a hablar de marketing, de publicidad. Cuando realizamos algunos estudios, obviamente a veces nos exigen sencillamente la revista, la forma de cómo vamos a describir los resultados que estamos teniendo y cómo vamos a aplicar nuestros resultados, ¿ok? Entonces también es importante considerar que hay gente que es especialista sencillamente en la descripción o en la misma publicidad. Nos orientan sobre todo hasta cómo redactar el título, por dar un ejemplo, porque obviamente eso ayuda y eso vende bastante, ¿ok? Entonces fíjense que no solamente es lo que hemos visto en general de lo que es el diseño y la metodología, sino que hay muchos factores, y puedo mencionar aún más todavía, que se requieren para elaborar una buena investigación y un buen ensayo clínico, ¿ok? Y si bien es cierto, vamos a estar viendo en primera parte lo que es el diseño y la metodología del ensayo clínico, cómo lo vamos a evaluar. Ya habíamos dicho que utilizamos el iSpirit, ¿ok? También nosotros, para evaluar, ¿ok? Sencillamente también, como existían algunas variabilidades en la forma de cómo se evaluaba la intervención, sencillamente empezaron a surgir algunas iniciativas
algunas declaraciones de grupos de personas, ¿ok? De instituciones, de revisores, de investigadores, que ya hace un buen tiempo, ya en el año 96, hicieron por primera vez una declaración que se llama de CONSOR, ¿ok? Que son los estándares, la abreviación, obviamente el acrónimo en inglés, obviamente, de los estándares consolidados para informes de ensayos clínicos, sobre todo controlados y aleatorizados. Que todo esto, obviamente, vienen haciendo unas revisiones permanentes. La última se hizo en el 2010, donde existen los 25 elementos, básicamente los ítems, ¿ok? Que se van a estar revisando. ¿Para qué? Para poder se van a hacer para nosotros poder ver si cumplen o no a través de una lista de verificación algunos aspectos esenciales que tienen que ver con el diseño y la metodología de investigación. Esta red que existe, la red Equator Network, o que no solamente tiene la declaración Cónsul, ustedes pueden meterse en Google, sencillamente buscar declaración Cónsul 2010, pero también pueden meterse en la página de red Equator Network, donde van a conseguir algunas declaraciones, no solamente para ensayos clínicos controlados, sino también está aleatorizado, sino para estudios observacionales, revisiones sistemáticas, reportes de casos, ¿ok? Estudios hasta genéticos, ¿ok? Que podemos considerar, y les sugiero que por favor lo que les interese la investigación y la revisión de estudios, que ahí van a tener una buena fuente para uno revisar en una forma bien objetiva y estandarizada cualquier estudio de investigación. Ahora, fíjense que el ensayo clínico, si bien CONSOR tiene especificado, pero básicamente los estudios controlados aleatorizados, podemos entender de que han surgido algunos otros estudios, ¿ok? Que no, a veces no se llevan con control o no se le autorizan, obviamente por el diseño, sobre todo en fase 1, o a estudios de no inferioridad o de equivalencia, o para otros ensayos como puede ser en grupo, y ensayos pragmáticos, o aquellas intervenciones que no sean farmacológicas. Y para todo esto ha creado lo que se llama una extensión. Fíjense que hay una extensión para hacer revisiones del ensayo clínico N1, como les estaba comentando, ¿ok? Entonces es importante tener esto en cuenta, que esto existe. Fíjense que vamos a ver los 25 ítems, ¿ok? Vamos a tratar de avanzar en forma rápida con esto. La idea es que no nos quedemos mucho en esto para que entiendan de que nosotros vamos haciendo como una lista de comprobación, ¿ok? En cada uno de estos detalles, ¿ok? De los ítems a que se refiere. Fíjense desde el título. Ya en el título tiene que estar identificado que es un ensayo clínico, ¿ok? Y es un ensayo aleatorizado, hay que decirlo, que es controlado, ¿ok? Así como cuando yo digo, este es el reporte de un caso o un estudio de casos y controles, esto es una revisión sistemática, esas cosas deben estar ahí. Y por supuesto, en el resumen en el Astras, tanto en inglés como en español, siempre debe estar bien estructurado tanto la metodología, los resultados y las conclusiones, para que el lector le permita sencillamente revisar con si tiene interés o no lo que va a revisar. Y como les repito, siempre para hacer una lectura crítica de cualquier estudio, léanse el título, por favor, y vayan a los objetivos, ¿ok? Y el objetivo, inmediatamente la metodología. No lean conclusiones, título y conclusión, porque van a ser sencillamente un juicio erróneo de lo que es el estudio. Una vez que lean la metodología, antes de leer la conclusión, sencillamente es de acuerdo a la metodología y a los resultados que se obtuvo que van a leer la conclusión. No se estén haciendo saltos. Y por supuesto, también se ha estudiado que la correlación que hay entre los resúmenes y el documento original, el documento completo, a veces no hay una buena correlación y tenemos que recurrir a revisar todo el estudio completo, porque como lo dice aquí, hay muchos detalles, obviamente, que tienen que ser verificables y documentados dentro del estudio. En la introducción, como una puesta al día de todos los antecedentes científicos y justificación, tanto ética, técnica y, por supuesto, metodológica de por qué se está diseñando el estudio. Un objetivo que sea bien claro, ¿ok? Una hipótesis que sea bien clara, donde esté una pregunta, donde van a estar los elementos, ¿ok? De cómo yo voy a obtener esto y sobre todo qué es lo que estoy buscando desde el punto de vista clínico, los 4 elementos, como yo les decía, del acrónimo PICO, ¿ok? Que pueden estar en una forma, deberían ser en una forma explícita, es decir, la población, la intervención, con qué se controla y qué yo busco, ¿ok? El resultado final. Ejemplo, en pacientes que tienen cáncer, ¿ok? Cáncer de mama, ¿ok? La administración del medicamento biológico, se puede llamar Brexit, ¿ok? Comparado con el no Brexit, ¿ok? Para obtener que la curación o mejorar la sobrevida, ¿ok? O la remisión del cáncer de mama. Fíjense, yo tengo una población de personas que tienen cáncer de mama, versus una intervención de un medicamento que se me ocurre en este momento, que lo llamo Brexit, versus no darlo para obtener un resultado. ¿Qué resultado? Básicamente la variable clínica que me interesa, en este caso sobrevida, curación o remisión de una enfermedad.
y no solamente podemos obtener de que si mejoró o no mejoró un gen en la persona, ¿ok? Porque lo que sea, lo importante es que sea relevante clínicamente en el sentido de cuando yo estoy viendo la validez clínica que va a tener el estudio. Y por supuesto, en mi metodología donde más detalles hay que tiene que ver con desde el mismo diseño que tiene que estar justificado, ya sabemos cuando un diseño paralelo, cruzado, factorial y cómo se está haciendo la asignación, ¿ok? Los criterios de selección, todo lo que tenga que ver con los participantes, los criterios de selección, por supuesto, que tiene que ver con la población. La intervención, ya habíamos hablado, ¿ok? Que es lo que voy a realizar y donde por supuesto esa intervención tiene que permitirse la replicación, tiene que estar especificado de cómo se va a hacer el procedimiento de la intervención. Si no es reproducible y no es replicable, recuerden que no estamos haciendo ciencia. Si yo voy a hacer una intervención que solamente la conoce el investigador, sencillamente no estoy aportando más allá. Entonces tiene que ser reproducible cualquier intervención, un medicamento, de cómo se da, en qué forma se da, en qué dosis se da, en qué momento, es decir, bajo qué posología, bajo qué régimen, por qué día, ¿ok? En el caso de que sea un medicamento, ¿ok? Y dónde se obtuvo el medicamento con las características que debe tener, obviamente, el medicamento. Los resultados, como les digo, pueden ser desenlaces primarios que deben ser relevantes y también pueden haber una variable secundaria, teniendo consideraciones que estas variables secundarias o algunos resultados que yo obtenga que no son esperados en alguno de los grupos, ¿ok? Necesitan y ameritan realizar un estudio de investigación aparte. Por supuesto, el tamaño muestral es importante que sea un tamaño muestral que se haya especificado de cómo se obtuvo, ¿ok? Bajo qué poder estadístico, bajo qué nivel de confianza para nosotros poder obtener una buena estimación. Cualquier problema en el tamaño muestral nos puede acarrear algunos sesgos, así como hay unos sesgos de selección en la selección de los participantes, el tamaño de la muestra o la forma de cómo vamos a hacer la muestra, el tamaño de la muestra puede incidir sencillamente en el poder de estimación y llegan a poder dar resultados inadecuados que pueden llegar hasta el 40%. Eso es mucho, ¿ok? Por eso es que es importante que la técnica de muestreo tiene que estar especificada dentro del estudio, fíjense, y para eso hay que leer el estudio completo de cómo hizo la determinación del tamaño muestral y, por supuesto, el cálculo de esta, de acuerdo al poder y de acuerdo a la población o la prevalencia que haya existido de esta patología, de lo que ellos esperan. Con respecto a la aleatorización, la randomización, tiene que también especificarse, no solamente se conforma uno en el resumen con que digan que es aleatorizado, sino que tienen que decir qué mecanismo utilizó de aleatorización, que preferiblemente tiene que ser automatizado y no solamente un simple, sino puede haber uno estratificado, pero cómo se fue generando, ¿ok? Y cómo se fue implementando esta aleatorización, tiene que estar también en una forma explícita. Si dice que está aleatorizado y no explica cómo es, sencillamente no lo considere y eso es un punto que nos tiene a favor para establecer el nivel de evidencia que puede tener. Y por supuesto, cuando vamos a hacer el cegamiento, el enmascaramiento, también cómo se va a realizar, quiénes son los que van a estar ciegos, si solamente es el investigador, si solamente es el paciente, los que van a evaluar, y cómo están dando garantía de que esto se esté cumpliendo, ¿ok? Si a través de un sello, un sobre cerrado, una identificación, algún código que va a existir para cada uno de los miembros que estén participando, ¿ok? En este caso. En relación a los métodos estadísticos, todos tienen que tener relación, obviamente, con la comprobación o no de lo que estamos evaluando, ¿ok? Donde vamos a establecer asociaciones, sobre todo, ¿ok? De lo que es la relación y no solamente parámetros de significancia clínica como determinaciones de la pena, sino también significancia estadística desde el punto de vista clínico, ¿ok? Como son a través de las determinaciones de algunos determinantes como del número necesario a tratar o del riesgo relativo, el riesgo absoluto de acuerdo al estudio que estemos realizando, o realizar curvas de sobrevidas, ¿ok? O las razones de probabilidades que podemos estar determinando. En relación a los resultados, cuando estamos evaluando, fíjense que es importante ver cómo fue el flujo de los pacientes en un diagrama de flujo que tiene que haberse visto de cómo se fue la asignación, de quiénes fueron participando, quiénes fueron saliendo, quiénes siguieron o no, quiénes desistieron o a quienes sacamos por algún efecto adverso, tiene que estar eso incluido. A la vez, si es una muestra secuencial, donde cómo se iba haciendo el proceso de reclutamiento en cada uno de ellos. Debería siempre haber una base de datos basales de algunas variables que van a ser importantes para el estudio en relación a algunas variables que tienen que ver biológicas o demográficas, ya sea el sexo, la edad, alguna condición social de repente, que deben ser homogéneas en los grupos, ¿ok? ¿Y cómo se tuvo esto? Por eso es que es importante la autorización estratificada, porque esto puede incidir sencillamente en los resultados y en la intervención que vamos a estar dando, ¿ok? Para poderlo considerar.
y considerar sencillamente a quién estamos analizando, solamente a las personas que quedaron o a las personas, es decir, se llama por protocolo, o aquellas personas que solamente desde que participaron. Si cuando yo voy a hacer el análisis de los resultados, voy a considerar si comenzaron 100 y terminaron 60 y 40 se fueron, yo debo considerar los 100. ¿Ok? Sería desde la intención de tratar. Si algunos se fueron, sencillamente se excluyeron o no participaron los tuvimos que excluir por alguna reacción adversa que puede haber tenido la persona, ok, entre otras, entonces debo de considerar en el análisis. O es por protocolo. La estimación del poder de la asociación entre cada uno para evaluar la eficacia que esté asociado o no a la intervención, obviamente va a cambiar. Los análisis secundarios, como les digo, sencillamente hay que ser cuidadosos, ok, con ellos. Si bien se resaltan, no puede ser la conclusión final porque van a ser siempre análisis secundarios, lo que no van a permitir realizar otros estudios, ok. Y por supuesto, todo ensayo debe estar siempre describiendo no solamente la eficacia, el objetivo. A veces los estudios van directamente a evaluar la presencia de un efecto adverso, no, pero todos los daños, los perjuicios o algo que no sea intencionado también debe estar sencillamente descrito. Las limitaciones, como todo estudio, ninguno es perfecto, ¿ok? Siempre hay limitaciones. Me preocupa cuando alguien señala que no hay ninguna limitación y siempre van a haber algunos sesgos y cómo se fueron controlando y se fueron minimizando, ya sea en la selección o el tamaño de la muestra, como le digo, el error tipo 1, el error tipo 2, o la forma de cómo se evaluó o se aplicó la intervención, ¿ok? O el procedimiento de cómo se estaba realizando, que pueden haber sometido sencillamente a algunos resultados que no eran favorables. Y si yo estos resultados los puedo generalizar a la población, la aplicabilidad y la validez. Si yo hago un estudio en personas mayores, ¿cómo lo voy a aplicar en niños? ¿Ok? Si yo hago un estudio de repente en un grupo, bajo cierta cultura, en un país, ¿cómo lo voy a aplicar yo en esta forma? ¿Ok? No es lo mismo en una persona que esté sana, en una persona que esté enferma, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho con la validez, por eso yo les decía que hay algunos parámetros en la selección de la población que yo voy a utilizar, que es donde se van a aplicar los resultados, ¿ok? Para tener una interpretación adecuada y que sean bastante objetivas de lo que se está logrando. Por supuesto, otros datos que son importantes, que es el registro. Recuerden que todo protocolo y por supuesto desde que se diseña tiene que estar registrado en el momento que se va a realizar y tenemos que verificar obviamente que esto exista ya, esto esté registrado y siempre tenemos que realizarlo, no solamente el estudio sino el protocolo mismo tiene que estar también subido y tiene que estar disponible, ¿ok? Para cualquier persona para que se esté realizando y vamos a contrastar sencillamente lo que se estaba realizando y por supuesto también tiene que estar muy importante la fuente de financiamiento. Fíjense que aquí en el estudio Consor no habla de nada del consentimiento, ¿ok? Como podrán observar. Pero todavía, fíjense, a pesar de que tenemos esta forma de evaluar la metodología y el diseño, no es suficiente en evaluar un protocolo clínico, un ensayo clínico, ¿ok? Un estudio. Y por esta variabilidad que existe ya desde hace muchos años, ¿ok? Estamos viendo básicamente hace más de 30 años, ¿ok? Se vienen haciendo algunas directrices para tener algunos estándares para poder revisar todo un ensayo clínico y de ahí salió esta conferencia internacional de armonización que nace, fíjense, en 1990, sobre todo buscando para los requerimientos científicos técnicos para registrar cualquier medicamento de uso humano, ¿ok? Y es buscando a eso, llegar a armonizar algunas directrices técnicas y requisitos que lo que busca sencillamente es a mejorar y dar garantía de la calidad, de la seguridad y eficacia de lo que estamos haciendo, sencillamente, para tratar de ser bien eficiente en el uso de los recursos humanos, hasta los mismos animales que podemos utilizar en investigación, por supuesto, y evitar demoras, ¿ok? Sobre todo para disponer de nuevos medicamentos. Esto ha llevado a la confección de lo que se ha llamado la buena práctica clínica, que es el documento fundamental para evaluar estudios, tanto para el diseño como para la evaluación de un ensayo clínico. Y esto es un estándar internacional, básicamente, no solo desde el punto de vista técnico, sino también ético, y al cual los invito a que por favor lean con detenimiento todo lo que es la buena práctica clínica. Todos los países lo tienen incorporado básicamente a través de sea en forma implícita o explícita. Aquí, por lo menos en Chile, está de una forma muy explícita en una norma que está, obviamente, que es desde el punto de vista legal, que hay que aplicarla cuando se está realizando el ensayo clínico. Es importante que se familiaricen con esto, lo vayan realizando y, si es posible, obtengan su certificación. Esto resguarda, obviamente, este es un estándar, obviamente, que ha sido adoptado internacionalmente por varios países, ya sea de la Comunidad Europea, de aquí mismo Japón, Estados Unidos, obviamente, y que se ha sido a través de varios consensos y después, por supuesto, revisiones que han estado retroalimentando para poder dar garantía de que estamos haciendo un estudio
que realmente está adecuado desde el punto de vista técnico, científico y te dando garantía de los respetos del ser humano. Y esto es muy importante, obviamente, para aquellos que se van a encargar de estar monitoreando y revisando ensayos clínicos, que por favor acudan y revisen y se capaciten en estas guías de buena práctica clínica. ¿Por qué? Porque ya le digo, es la mejor forma de dar garantía de la calidad del ensayo clínico, técnica, legal y moralmente. ¿Ok? ¿Y qué requisitos se requiere? Bueno, hay mucha gente que dice que colocaba algunos requisitos para hacer algunos de estos cursos, y es que para hacer un monitor, ¿ok? O revisar algún ensayo clínico, y es que tiene que tener el curso aprobado de buenas prácticas clínicas, tal como está establecido, por cierto, en una norma general técnica aquí en Chile en relación a los que van a estar haciendo esta revisión, ¿ok? Porque se necesita capacitación. Y, por supuesto, en el seguimiento, en la gestión que vamos a hacer del ensayo clínico, es importante considerar que hay una cantidad de documentos. Fíjense, cuando uno lee un protocolo, eso son siempre una infinidad de páginas, porque tiene que estar muy detalladamente todo lo que se va realizando. Hay documentos que van a ser esenciales, hay documentos que van a ser fuentes. Todos estos documentos, obviamente, el principal, el que va a recordar todo esto, va a ser el investigador. Si bien hay responsabilidades compartidas con la institución donde él está realizando, el mismo del comité de ética que tiene que revisar, ok, o el que está financiando, el investigador principal sigue siendo lo más importante. De aquí la importancia ahora en investigación de que sea un investigador que sea calificado y cualificado para llevar a cabo esto lo que se está realizando, porque sencillamente no es nada más y nada menos que estamos involucrando a otro ser humano. Y todo tiene que documentarse para verificar el que se haya realizado, considerando que a pesar de que esté esto documentado, esto tiene que ser resguardado en forma confidencial, y aquí el investigador tiene que hacerse responsable de esto, ¿okay? Porque el acceso es muy restringido. Como le estaba comentando, que las guías de buena práctica clínica, ¿ok? De la ICH, ¿ok? Sencillamente habla de los documentos que son esenciales, que son todos esos documentos que se recogen en forma individual y colectiva, y uno tiene un dato. ¿Qué es un documento esencial? Aquello que necesita una firma, ¿ok? Necesita la verificación, y ya vamos a ver algunos de estos documentos que son esenciales, que debemos tener y que debemos solicitar siempre antes, durante y después, obviamente, de la investigación, ¿ok? Como les repito, son documentos fundamentales originales para llevar a cualquier protocolo, ¿ok? Y sencillamente ellos vamos a tener registro de los datos que son fuentes, ¿ok? De los datos que vamos obteniendo cuando estamos haciendo el estudio, ¿ok? La información que se tiene ahí es la información esencial para poder llevar a cabo el ensayo clínico, y son los que nos garantizan de que están cumpliendo los requerimientos técnicos y legalmente que se deben considerar. Como les digo, es importante que todos requieren una firma, ¿ok? Y deben obtenerse hasta copias después de ello, para garantizar, por si acaso, el resguardo, obviamente, de que pueda suceder un accidente, tener como un backup, ¿ok? De estos documentos. Estos documentos son los que van a ser monitoreados básicamente, y se van a pedir a cualquier, ya sea por el ente regulador o por los comités de ética, ¿ok? Y van a haber documentos que van a ser siempre pedirse antes, durante o al término del estudio. Todo esto que voy a mencionar a continuación está en esta página, obviamente, que dice abajo, que son las guías de práctica clínica, ¿ok? De la Conferencia Internacional de Armonización. Aquí está ustedes colocan guías de buena práctica clínica o Conferencia Internacional de Armonización, y ahí va a aparecer en Google y los va a llevar a este link para que puedan ver. Aquí se los voy a colocar. Fíjense, antes de que comience el estudio, es importante que se tenga siempre el manual del investigador, el brochure, o el ID, que se llama, que es donde está toda la información científica relevante y actualizada en relación, en este caso, al medicamento que estamos utilizando en la investigación clínica. Y es importante que eso esté y esté actualizado, porque hay que estarlo actualizando. Pero antes nosotros necesitamos esto. Por supuesto, el protocolo, que tiene que estar firmado con las modificaciones, también es un documento que es importante y que tenemos que tener antes que comience el estudio. Todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, donde tiene que estar bien elaborado, ¿ok? Tenemos que revisarlo. Y, por supuesto, la información que tiene que estar por escrita, que se le debe dar a los que van a participar, donde están todos los beneficios y los riesgos que pueden haber, por supuesto, y algunos otros detalles del mecanismo de participación y de la voluntariedad que pueden tener ellos. Todo esto tiene que, por supuesto, siempre debe considerarse que debe ser previo al inicio del reclutamiento. Y cuando se comienza el reclutamiento, también se debe documentar el primero y se debe llevar un registro de todo esto. Por supuesto, otro documento importante es el aspecto financiero.
Cualquier acuerdo que se vaya a realizar para el ensayo entre el investigador, la institución y todos los promotores, por supuesto, tiene que estar también validado, tiene que estar ahí documentado para ver cuál es el mecanismo y sobre todo aquellos que llevan un seguro, porque tenemos que documentar que eso está escrito y por favor hay que leérselo con detalles ese seguro. El detalle leerse la letra chica, ¿ok? Porque recuerden que la responsabilidad que tiene el ente regulador, los comités de ética es muy importante y tenemos que dar garantía de eso. Por supuesto, siempre recuerden que dentro de estas instituciones hay personas que son especialistas y tienen que aprender, obviamente, y capacitarse en leer en estos documentos que tienen una base legal que buscan hacer la protección, obviamente, y el resguardo también de los seres humanos. ¿Ok? El contrato que tiene que estar firmado, obviamente, y las declaraciones de conflictos de interés, también el compromiso que tiene que haber con el investigador o de las otras instituciones que van a estar involucradas, tiene que aparecer ese documento por escrito y firmado. ¿Ok? Y por supuesto, todo lo que se refiere a los dictámenes que van a existir en relación al del consentimiento cuando el ente regulador va a revisar de que fue revisado por un equipo, ¿okay? Por unos miembros colegiados de un comité de ética donde están especificados sencillamente cuál es la composición del comité, ¿ok? Y cuál fue el informe y si fue favorable o no el dictamen de lo que se estaba realizando. Tiene que haber una firma, tiene que haber un timbre, tiene que haber una forma de identificación, tiene que haber un registro, tiene que haber un número sencillamente, y esto es muy importante siempre solicitar en el momento de hacer el seguimiento, el monitoreo de cualquier estudio, sobre todo antes de que esto se inicie. Por supuesto, también nosotros se solicita desde el punto de vista de la investigación que nos entregue la autorización por parte de la autoridad reguladora, sobre todo de los medicamentos que van a utilizar, las intervenciones que van a utilizarse. También se requiere la calificación y ver si están calificados o cualificados los investigadores. Ya había dicho que en este momento es importante ver siempre la calificación que tiene el investigador como el principal responsable de todo el estudio. En relación a los valores, a los estudios de laboratorios, a estudios de imágenes que se pueden hacer, los estudios de biopsia, también documentar los convenios que se tienen con esas instituciones, si van a hacer ahí en el propio centro, y si se van a hacer ahí, tiene que dejar garantía de lo que se está realizando, sencillamente es la metodología adecuada, en una instalación adecuada, con un equipo adecuado de calidad, y cuáles son los parámetros que se van a establecer y cómo dar garantía de estos estudios, sencillamente, si son parte de la investigación o no son parte de la investigación, ¿ok? ¿Y quién va a financiar o no esta investigación, estos pequeños estudios adicionales que se requieren para hacer el seguimiento de la intervención que estamos realizando, en este caso del medicamento? Y en este caso de los medicamentos, también el modelo de etiqueta que tiene que estar documentado sencillamente, porque esto tiene unos requisitos, obviamente, del etiquetado de cualquier medicamento, de las instrucciones que deben facilitarse, sobre todo a la persona, al participante que va a estar realizando esto, ¿ok? Eso tiene que estar ahí. Y cómo va a manejar el medicamento en relación a cómo lo va a conservar, dónde lo va a disponer, por supuesto, ¿no? El correcto almacenamiento o el envasado, la disponibilidad. ¿Qué va a pasar con aquel medicamento que no se utilice? ¿Ok? ¿Qué se va a utilizar? Que o se va a excluir, hacia dónde se va a desechar. Tiene que haber una trazabilidad del producto de investigación. Imagínense, podemos hablar de un analgésico, pero podemos hablar de un producto biológico o de un inmunomodulador, un medicamento para el cáncer, donde eso no se puede estar arrojando así al suelo, porque esto obviamente tiene impacto, obviamente, en el ambiente y puede crear modificaciones. Así que hay que ser muy cuidadosos porque eso también tenemos que solicitar documentación al respecto, ¿ok? Al igual que el procedimiento, si en el caso de que estén codificados, obviamente cómo va a ser la decodificación de todo este proceso, ¿ok? Y, por supuesto, los informes de monitoreo que pueden haber del ensayo como un requisito obligatorio que tenemos que estar exigiendo desde el punto de vista regulatorio y que son considerados esenciales en su mayoría. ¿Ok? Durante el estudio, fíjense, y en el seguimiento de cualquier estudio, van a haber algunos detalles, y yo voy a resumirlos, no los pude tener ahí, pero en este momento voy a tratar de sistematizar, que van a ser, yo voy a numerarlos como vamos a hablar de 3 puntos. Uno de los primeros puntos durante el estudio es que tenemos que resguardar sencillamente que se han respetado los derechos y se ha protegido al ser humano y el bienestar. Y ahí es cuando vamos a hacer mucho énfasis en la revisión del consentimiento informado, ¿ok? De cómo se obtuvo el consentimiento, de que están realizados los consentimientos, de que eso se hicieron antes del reclutamiento de las personas, haber iniciado el estudio, por supuesto, porque ya hemos evaluado que estaba bien. Lo importante es la garantía de que esto se está cumpliendo. ¿Ok? En una forma de resguardar los derechos, obviamente, y tenemos que total, ahí van 10 pacientes, bueno, los 10, aquí están los 10 consentimientos, está todo firmado, está todo registrado y tenemos que verificar esto.
Lo segundo, que tenemos que estar atentos sencillamente al producto de investigación. El segundo elemento tiene que ver con esto de la contabilización de los medicamentos que se han entregado, ¿ok? Los que se han destruido, ¿ok? De los códigos que pueden existir, de cómo se ha revisado cuando se devuelven algunos medicamentos o que no se usan. Esto tiene que estar también en un registro para nosotros garantizar sencillamente lo que se refiere al cumplimiento de los tiempos, obviamente, de la condición, del suministro, ¿ok? De la selección, ¿ok? O el uso del producto de investigación de lo que se refiere al medicamento. Y el tercer aspecto que tiene que ver con la codificación, todo lo que tiene que ver con el monitoreo, obviamente que haya declarado yo en el protocolo de cómo iba a seguir sencillamente y de cómo se hizo la aleatorización o la asignación al tratamiento de la persona, que es cumplimiento, vamos a decir, de la conducción adecuada a lo que se refiere al protocolo. Les repito, estos tres elementos que deben hacerse durante el estudio, el seguimiento, el de resguardar los derechos y la protección y el bienestar del ser humano. Segundo, lo que es el producto de investigación. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con haber conducido de una forma adecuada lo que habíamos declarado en el protocolo, obviamente, de cómo íbamos a hacer el seguimiento y hacer el análisis de estos estudios, ¿ok? De este estudio que estamos llevando a cabo, para tener una idea de más o menos en esos tres renglones lo que tenemos que dar cuenta. Y al término del estudio, por supuesto, verificar el resumen, ¿ok? Todo lo que se había obtenido tiene que resguardarse, obviamente, cómo se va a facilitar, y por supuesto la actualización que va a ser del manual del investigador, del IP, del workshop, que va a tener del medicamento, en este caso, que se tenga que ver actualizado, ¿ok? Hacer el término. Fíjense, con eso ya estamos hablando no solamente de, como le estaba comentando, de la parte metodológica que muy bien nos ayuda Consort. Fíjense, las guías de buena práctica clínica nos están permitiendo hacer una revisión adecuada de todo lo que se refiere a todos los otros elementos que están involucrados en la realización del ensayo clínico, sobre todo en la evaluación, no solamente en el antes, en el seguimiento y al final. Y por último, vamos a hablar de lo que se refiere a la revisión ética de la investigación. Voy a utilizar esto que el maestro, el doctor Gracias, obviamente, lo he utilizado siempre para hablar un poco del desarrollo ético que ha sido la investigación, de los tres famosos periodos que él hablaba, donde el experimento antiguo, lo habíamos conversado antes, de que sencillamente la investigación, efectivamente la investigación clínica, la investigación que se hacía en seres humanos, antes no estaba permitido, sencillamente debería ser de una forma fortuita, secundaria, en forma indirecta, lo que se llama per accident, ¿ok? Y que todos sencillamente nosotros buscamos siempre hacer el beneficio, buscar el bienestar de las personas, y secundariamente podíamos estar aprendiendo o haciendo una investigación. La pura solamente estaba permitida en animales y en cadáveres, ¿ok? Nunca en clínicas, nunca en personas sanas, ¿ok? Lo que buscamos era un principio de doble efecto, y sencillamente cuando se hacía investigación en animales o en cadáveres, nosotros extrapolamos o inferíamos, ya sea por analogía, ¿ok? O porque eran algunos semejantes, por similitud, lo que se debería hacer en los seres humanos. Luego, ya con el comienzo, el desarrollo de la ciencia, fíjense lo que estamos conociendo como el ensayo clínico moderno, lo que se requiere es que esto esté bien diseñado. Pero empiezan a suceder algunos problemas porque lo importante era la parte técnica y no se hacían consideraciones éticas. Y si bien estamos haciendo estudios en seres humanos, no consideramos la opinión de ese ser humano que íbamos a investigar, y empezó a surgir lo que era el principio de la autonomía en ese momento de lo que se refiere al ser humano. Y estamos en un periodo ahorita que todavía obviamente no ha terminado de desarrollarse, no ha llegado al mes, lo más importante, que tiene que ver con que la investigación debe ser regulada. Y eso es para todo. No solamente la investigación, cualquier ejecución que hace una persona, cualquier realización, ya sea institución de un país, de un organismo, siempre debe haber alguien, un ente, obviamente, que regule y que controle las acciones que están realizando, ¿ok? Para dar garantía, obviamente, de que se está haciendo un bienestar, porque los seres, nosotros humanos, no somos únicos, obviamente, vivimos en comunidades, y cuando digo comunidad me refiero no solamente al conjunto de seres humanos, sino al ambiente que nos rodea, que también somos parte de él, ¿ok? Somos como una unidad completa. Entonces hay que tener cierto resguardo y siempre debe haber ciertas regulaciones. Y la investigación clínica, por supuesto, tiene que estar regulada y revisada por entes que sean colegiados, personal, cuerpos colegiados o calificados, para dar cuenta de que se busque básicamente el respeto de la dignidad y la integridad de las personas, ¿ok? Y para esto, una de las cosas que se ha apuntado mucho, fíjense que ya volvemos nuevamente, que si bien en los sistemas sociales, cuando nosotros hemos creado las instituciones, se ha burocratizado un poco, se hizo mucha mofa, ¿ok? De lo que era el carisma de las personas, pero yo creo que tenemos que recurrir a incorporar ese carisma
y esa responsabilidad individual dentro de la institución, y es por eso que se requieren obviamente algunas virtudes, y es que las personas que participan y hacen investigación, por supuesto, deben ser verdaderamente responsables, ¿ok? Calificadas y cualificadas. Y fíjense que aquí vamos al investigador nuevamente. Por eso es que es muy importante pedir los antecedentes como un documento esencial de quién está haciendo la investigación y la calificación que tiene o no para realizar esta investigación o la responsabilidad que tiene de todos los que están participando. ¿Ok? Esto nos va a dar garantía siempre de que la parte ética va a estar garantizada desde un inicio y por supuesto en el seguimiento y en la finalización nosotros lo que tenemos que estar revisando de que esto se haya cumplido. No es que un estudio se va a volver ético después, como puro consecuencialista, nada que ver, desde como un principio, ¿ok? El fin no justifica los medios, como lo diría Becker en este caso. Fíjense, la evaluación ética de las investigaciones ha surgido de varias fuentes, ¿ok? Desde el Código de Nuremberg, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Helsinki, Belmont, en las pautas, obviamente, del Consejo de las Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, conocida por SION, ¿ok? Y algunos guías operacionales que han salido de algunos comités de ética de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero no han sido suficientes. De aquí que fíjense que hay un autor muy interesante aquí, sobre todo en esta región occidental, en estos países, que se ha utilizado más en algunos países que en otros, obviamente. Todavía yo recuerdo cuando comencé a revisar algunos ensayos clínicos en mi momento, utilizamos más eran los principios de las normas internacionales y por supuesto siempre vigilando las normas que existían locales en relación a los estudios que pueden haber o no en los seres humanos, ¿ok? Y en algunos países, por lo menos aquí en Chile, se utiliza mucho y se hace referencia a los requisitos éticos que debe tener la investigación que propone el profesor Ezequiel Emanuel, ¿ok? Donde él justifica que sencillamente estos requisitos son necesarios porque cada uno de estos códigos, de estas declaraciones que se han hecho éticas, lo que han sido es respuestas reactivas a algún problema. Así como el código de Nuremberg, cuando hubo las atrocidades de los médicos nazis, donde surge el consentimiento, Helsinki para, por supuesto, llenar las falencias que existían del código de Nuremberg, ¿ok? Sobre todo cuando se realizan investigaciones en pacientes, aparece el informe Belmont para proporcionar sencillamente un marco y reglamento a esos estudios que se hicieron sobre todo con los pacientes del tratamiento de la sífilis, que lo catalogaron como un estudio observacional y un estudio netamente experimental, ¿ok? O la inoculación de células cancerosas en algunas personas, ¿ok? O también el estudio que se hizo en algunos niños sencillamente también de la hepatitis, no solamente en Estados Unidos, sino en algunos países latinoamericanos, y obviamente se da el informe Belmont que tiene que ver con algunos principios de la bioética, donde ellos apuntan que toda investigación tiene que cumplir con unos principios de justicia, de beneficencia y no maleficencia, aparte de autonomía. Y por supuesto la misma acción, ¿ok?, que ha sido concebida para abordar la misma declaración de Helsinki, pero sobre todo en los países en vía de desarrollo. Y cada vez que la acción obviamente se pronuncia al respecto es para dar respuesta a algo. Los problemas de las vacunas, los problemas de los medicamentos, los problemas con el SIDA y recientemente la publicación que hizo recientemente hace unos años sobre el uso de los placebos, obviamente, de la validez técnica, científica del uso del placebo desde el punto de vista también moral, cómo podríamos estar justificando a veces usar placebo cuando existen terapias estándares o no existen terapias estándar, y sobre todo si la persona consciente o no consciente, fíjense, dándole una preeminencia a lo que es la autonomía de la persona, que aunque él sepa que hay una terapia estándar, él puede decidir si le toca o no el placebo cuando se va a ser sometido a una intervención. Y de esto podríamos estar hablando un poco más. ¿Ok? Esto lo obtengo, fíjense, de las pautas éticas del manual que me interesa y lo pongo aquí, porque no solamente hace referencia a esto, lo que dice Immanuel, sino que hay otros documentos aquí que tienen que ver con investigación en seres humanos, donde están los ensayos clínicos, obviamente, que fue descrito por Lola y pueden colocar eso, coloquen las pautas éticas de investigación en sujetos humanos, y ahí les va a aparecer este estudio para que lo puedan revisar, este documento que está bastante interesante de lo que pueden haber. Volviendo a los requisitos de Ezequiel Emanuel, fíjense que son 7, ¿no? Y estos 7 requisitos más o menos tienen alguna justificación desde el punto que él dice que no solamente, fíjense que es importante la parte del consentimiento, porque es solamente un elemento, ¿okay?, como el monitoreo, no solamente antes, sino durante la ejecución del estudio, que tenemos que estar atentos, sino que también hay cuestiones de diseño que tienen que ver en el estudio. Y como lo he dicho siempre, lo que no está técnicamente bien elaborado, lo que no está científicamente bien elaborado, no puede hacerse un análisis ético. Todo informe del ensayo clínico, cualquier informe de un estudio clínico debe partir
principalmente por revisar su metodología y su parte científica y su parte técnica. ¿Por qué? Porque si eso sencillamente no está bien elaborado, no podemos avanzar. ¿Ok? Sencillamente, si está mal redactado o es incorrecto, ¿para qué avanzar y hacer un análisis ético si no tiene el piso científico, el piso técnico? ¿Ok? Algo para que sea bueno y darle sencillamente el matiz moral de una condición buena, tiene que ser correcto previamente. Y cuando me refiero a correcto, que cumpla con los estándares que dice la ciencia, desde el punto de vista de la metodología, de la investigación y de la técnica, y que cumpla con los estándares obviamente también legales. Lo correcto puede ser bueno o malo. A veces hay un diseño que técnicamente está muy bien elaborado, un buen diseño, pero es malo, para darle, obviamente, hablar de la bondad moral, ¿ok? No del requisito técnico. Pero algo que sea bueno y yo éticamente lo analice, tiene que haber pasado porque sea correcto. O por eso insisto mucho de que todo estudio, por favor, primero tengamos que conocer un poco de metodología y de investigación y de los requisitos del diseño del estudio desde el punto de vista metodológico, porque ahí está la base para hacer ese diseño. Y fíjense, es tanto así que los primeros 4 básicamente tienen que ver con esto, con el valor o la utilidad social, la validez científica, la selección equitativa y la relación riesgo-beneficio. La evaluación independiente, lo que él dice sencillamente que un requisito que tiene que ser evaluado por un comité de ética, ¿ok? Ya el consentimiento lo hemos hablado. Vamos a hablar un poco de ello. Fíjense en ese manual que les decía que estaba escrito por donde lo lideró el doctor Lola, obviamente están relatados cada uno de estos 7 requisitos y los valores que lo justifica y cómo van a estar sencillamente y el por qué y el explicar en relación a esto. ¿Ok? Lo podemos ver en este detalle. Con respecto al primero, el valor social, la importancia social, obviamente, que tiene, se llama así de la utilidad social, el profesor Emanuel lo ve desde el punto de vista de la utilidad, de las consecuencias y las consecuencias que vaya a traer de beneficio a la sociedad. No lo establece como principio, yo lo he dicho anteriormente en otras ocasiones, en algunas disertaciones, donde también hay que considerar el valor de la investigación como un valor principal de principio, a eso me refiero, a priori, ¿ok? No como absoluto, me refiero a priori porque hemos visto que esto también es un derecho que tienen los seres humanos a realizar la investigación y a veces es difícil, sobre todo en algunos estudios de ciencias básicas, verle cuál es el valor social o la implicación social, pero tiene un valor obviamente de por sí del principio de la investigación y también como él justifica que la utilidad, la importancia social que pueda tener la investigación es para evitar sencillamente el estar utilizando muchos recursos, ¿ok? No seguir exponiendo a seres humanos a riesgos, obviamente, y daños potenciales. En ocasiones se justifica sencillamente siguiendo lo que hemos aprendido después de la posmodernidad, que tenemos que estar demostrando el temple de cualquier investigación antes de realizar una práctica y a veces tenemos que validar previamente las cosas y sencillamente la ciencia debe ser reproducible y tenemos que volver a someter algunas investigaciones para sencillamente reafirmar lo que se está realizando. ¿Ok? Eso es muy controversial, lo podemos discutir más adelante, pero lo importante es que en este caso los requisitos que presenta el profesor Ezequiel Emanuel es la utilidad o el valor social o la importancia social, aparte, por supuesto, la científica que puede tener o repercusiones cuando vamos a hacer la investigación y las consecuencias favorables que esto pueda traer para la humanidad o para un ser humano. ¿Ok? En ese sentido. Con respecto a la validez científica, vuelvo otra vez a reafirmar lo que he dicho, que sencillamente si no hay una metodología, si no, esto no es realizable, un objetivo bien planteado, un plan de análisis bien planteado, esto no puede seguir adelante y eso va sencillamente a tumbar todo lo que se refiere a la parte metodológica, porque por eso es importante ver desde el planteamiento del objetivo, los requisitos, obviamente, el método que se está utilizando de aleatorización, de control, de cómo se va a hacer la intervención, la reproducibilidad. Esto es importante verificarlo para poder seguir adelante, ¿ok? Y por supuesto los requisitos del fundamento que debe existir en la introducción, la justificación del problema de lo que se haya hecho anteriormente. En la selección equitativa del sujeto, fíjense que tiene que ver nuevamente, si bien es algo técnico y tiene que ver con la selección de los pacientes, los criterios de inclusión, la población, también con el hecho de utilizar una buena técnica de muestreo que sea adecuado, que desde el punto de vista estadístico existen programas que son accesibles y hasta gratis, obviamente, y pueden ustedes buscarlos que son los más adecuados para no establecer una buena muestra, un buen tamaño de muestra. También la forma de cómo se debe aleatorizar debe ser probabilístico para darle la oportunidad a todos de participar.
Entonces, si bien es importante escoger el grupo que vamos a investigar y sobre todo la selección para evitar no incluir personas que sean vulnerables, vamos a tener que también ofrecer la oportunidad a todos los que tengan participar y que de ese beneficio, obviamente, que resulte positivo, también puedan ellos salir favorecidos. Por eso que es muy importante, fíjense desde el punto de vista técnico, metodológico, la técnica del muestreo, la técnica de la autorización que se va a realizar y hasta la técnica del seguimiento, porque esto tiene que ver con un principio que es el principio de justicia y sobre todo de justicia distributiva, ¿ok? En la asignación. Y fíjense que tiene implicaciones éticas, ¿ok? No solamente técnicas cuando estamos revisando. Y por supuesto, el otro punto de vista de diseño es que siempre debe haber una relación favorable beneficio-riesgo, el beneficio de superar al riesgo, ¿ok? Y si van a existir riesgos, como nosotros lo vamos a minimizar, por eso que es importante que estén resguardados los detalles de a quién va a contactar la persona ante cualquier eventualidad y nosotros explicarles cuáles son esas eventualidades que pueden pasar y con qué frecuencia pueden suceder, obviamente, y qué hacer en el momento de que eso vaya a suceder para nosotros poder tomar las previsiones, ¿ok? Y por supuesto los beneficios que también puede obtener tanto en una forma individual y sobre todo para la sociedad en el caso que no sea en forma individual, porque de repente va a ser una enfermedad que va a terminar con su vida, pero eso ayudó a que se prolongara y más adelante puede seguir dando mejor calidad de vida y supervivencia a las personas en el caso de terapia con cáncer, por dar un ejemplo, o sencillamente el estudio va a ser favorable para él y va a poder mejorar su calidad de vida a la persona, ¿ok? Eso es lo que estamos buscando, que siempre existe el principio de no maleficencia, no hacer daño, ¿ok? Y debe haber siempre beneficencia. Eso es lamentable ver estudios y estudios clínicos que dicen que no hay beneficencia. Ojo, en todo estudio debe haber beneficencia, debe haber un aporte, debe haber un beneficio, ya sea individual o colectivo, pero debe haber un beneficio y eso debe estar explícito ahí. No colocar que no hay beneficencia. Si no hay beneficencia, no hay una proporción beneficio-riesgo. Entonces va a prevalecer que el riesgo o sencillamente es neutral. Ojo con eso cuando se están describiendo y cuando realizamos los estudios clínicos, porque siempre debe haber algo favorable, aunque sea el 0,001 de beneficio, aunque sea a la colectividad y no en forma individual. Como decía anteriormente, en el quinto punto, la evaluación independiente se refiere a la evaluación por un comité de ética, un comité de ética que esté validado, certificado, acreditado, como lo quieran llamar, obviamente, un cuerpo colegiado que permita tener una visión y, por supuesto, una discusión para este tema. Y por supuesto, con el consentimiento, ya hemos hablado varias veces de los elementos que se necesitan para el consentimiento informado, ¿ok? Donde deben estar descritos solamente, no solamente el objetivo, la intervención de cómo se va a realizar, cuándo se debe realizar, la finalidad, ¿ok? Los beneficios, los riesgos que puede estar sometido, las terapias alternativas, ¿ok? Lo importante de la voluntariedad de la persona que va a estar participando, que puede rehusarse a, o sencillamente retirarse cuando él lo desee, ¿ok? Y debe estar sencillamente en un lenguaje que sea comprensible, ¿ok? Y legible para la persona o aquel representante que lo va a tomar y, por supuesto, tiene que resguardarse que todo lo que se va a hacer se va a respetar permanentemente al individuo y la confidencialidad de los datos que se están obteniendo y que son para fines de investigación y no con otro fin que puede ser hasta a veces comercial de lo que se está realizando la investigación. Esto sencillamente debe ser firmado y el hecho de que lo firme no quiere decir que sencillamente está haciendo extensión de las responsabilidades de lo que puede suceder del investigador o del estudio en sí. ¿Ok? Cualquier abogado se gana esto facilito porque hay muchos investigadores dicen, él firmó el consentimiento y más en la práctica asistencial, así que no tengo problema. No, eso no es así. Obviamente, siempre hay que ver porque eso no exime de las negligencias que pueden suceder. Y por último, el respeto a los sujetos inscritos, que sencillamente respetar en el sentido que ellos pueden cambiar de opinión, respetar obviamente todo lo que es privacidad y su confidencialidad, ¿ok? No puede haber coerción ni manipulación, como le hemos hablado, del informe que puede haber de los resultados finales del estudio, de cómo lo va a beneficiar, obviamente, siempre estar atento del bienestar del sujeto, que es lo que tenemos que resguardar, ¿ok? Por lo que pueda suceder. ¿Ok? Así que todo esto, fíjense, estos principios o estos requisitos que coloca el profesor Emmanuel Ezequiel, también se hace obviamente un análisis con los principios para aquellos que les gusten los principios de la ética, sobre todo la beneficencia, la justicia, okay, la autonomía, la no maleficencia, donde estos mismos requisitos están todos, fíjense, relacionados con los mismos principios que algunos han utilizado para a garantizar que una investigación sea éticamente aceptable. ¿Ok?
Y ahí lo podemos ver en esa forma y por supuesto en el centro podemos ver el análisis independiente que un comité de ética tiene que dar cuenta de eso. A veces algunos reportes de algunos comités de ética hacen esa división, es decir, ven que los requisitos estén cumpliéndose y a la vez los principios. A veces no es tan así, no puede estar en una forma tan explícita. Otras veces se solicita solamente en el informe que estén los principios solamente, que se estén cumpliendo, pero fíjense que los principios en el fondo llevan esto, ¿ok? Lo importante es que estos requisitos que nos da el profesor Ezequiel Manuel son bastante prácticos, pragmáticos, pero no son suficientes porque hay unos aspectos que no están resueltos todavía y que tiene que ver con, fíjense, la proporción. Yo le decía que cuando se utilizaba el riesgo, el uso del placebo, fíjense cómo yo voy a permitir someterme a una investigación y sencillamente puedo autorizar que puedo caer en el grupo del placebo cuando ya existe una terapia estándar. Es interesante ese fenómeno, o sencillamente saber que los riesgos que me pueden conducir a una incapacidad o hasta la muerte, pero que si yo lo autorizo, sencillamente yo soy libre y en forma autónoma, yo estoy decidiendo y el investigador, a mí nadie me está coaccionando ni manipulando, solo estoy decidiendo yo en una forma voluntaria por un bien de la humanidad y sencillamente yo lo voy a hacer. Obviamente, cómo nosotros responder y debatir sobre este aspecto por el hecho de que alguien esté consintiendo. Es decir, ojo con esto, ¿ok? Porque a veces vemos algunas investigaciones, yo sé que hay algunas cosas que por el bien de la humanidad, esto es un daño colateral y bueno, algunas personas sencillamente no van a salir favorecidas o se sometieron a esto, pero esto nos va a permitir realmente hacer la revisión de la intervención que vamos a realizar, ¿ok? A la vez también, obviamente, que tiene que ver con la selección equitativa de los sujetos, que todavía hay desacuerdos en asegurar que los resultados de toda esta investigación se van a garantizar a toda la población que debería ser sujeta al tratamiento. ¿Okay? Al igual que también la validez y la diseminación de los resultados, obviamente porque no sabemos si esto va a ser un conocimiento generalizable muy particular para este grupo que estamos revisando, y esto tiene a veces sus limitaciones porque a veces se pretende que la investigación sea a escala social, como decía Goethe, obviamente. Es decir, que sea generalizable y no solamente para un grupo muy particular, sin considerar todos los beneficios que hace a la sociedad. Fíjense hasta dónde se ha llegado, dándole preeminencia no solamente a grupos pequeños, que a veces el interés puede ser para grupos pequeños, obviamente, donde va a estar dirigida esta investigación. ¿Ok? Y sobre todo porque lo que se busca es un interés del colectivo de la comunidad. Se dan cuenta que hay en estos requisitos que nos propone el profesor Emanuel, tiene que ver mucho siempre con lo social, lo comunitario, donde lo público prevalece sobre lo privado, que es lo que le está apuntando en todo esto, como seres sociales que somos, y yo diría no solamente considerando desde el punto de vista, vamos a decir, del ser humano, de antropocentrismo, sino que sea del todo. También considerar lo que es el ambiente, incluyendo todo lo que es la parte también animal. Y por supuesto, él está de acuerdo con que esto tiene que estarse revisando completamente y refinando para seguir incorporando de acuerdo a lo que vaya diciendo la ciencia sencillamente y los valores que vamos descubriendo en la humanidad para irlo incorporando y mejorando todo lo que son los ensayos clínicos. Por último, bueno, les vuelvo a mencionar las referencias que puedan utilizar para apoyo en todo lo que hemos conversado, ¿ok? Espero que les haya servido esto para aclarar algunas dudas, ¿ok? O sencillamente darnos cuenta de lo complejo que son los ensayos clínicos y que necesitamos seguir estudiando y capacitándonos y estar metidos en esto, sencillamente para dar garantía ya sea en la elaboración o en la evaluación de esto. Uno de los libros, obviamente, sigue siendo el profesor Roberto Hernández Sampieri, uno de los que más me gusta, obviamente lo he utilizado, también he utilizado otros, obviamente, pero podemos tenerlo. Y hay algunas declaraciones que son importantes, como le dije, la de Spiri. Ustedes colocan en Google Spiri y ahí la van a tener, ¿ok? Vamos a tener la declaración de Consol, ¿ok? Como le dije, para la evaluación del diseño. Y todo esto, fíjense, le dije, Consol está dentro de la red Equator Network para mejorar la calidad de transparencia para cualquier otro estudio que no solamente ensayos clínicos, como estudios observacionales o estudios desde el punto de vista ya sean de casos clínicos, revisiones sistemáticas. Y lo más importante, las normas de buena práctica clínica. Crean normas de buena práctica clínica de la Conferencia Internacional de Armonización. Aquí están las siglas, obviamente, y van a conseguir en español cada una de ellas con todos los ítems. Y por supuesto, iré haciendo las actualizaciones. Muchos de estos cursos están disponibles en la web, son acceso gratis, pero los invito a que lo realicen. Y no podía dejar de mencionar al profesor Harold Mee, de los cuales utilicé porque lo conseguí a través de la búsqueda cuando estaba haciendo la presentación de algunos detallitos que lo ponía de una forma muy simple
y para no leer tanto documento, obviamente, de los protocolos, documentos esenciales que hay para los ensayos clínicos. ¿Ok? Así que con esto estamos, como les dije, llegando al final de lo que se refieren a esta serie de tres partes del ensayo clínico. Como les dije, espero que, bueno, les haya facilitado para entender un poco más el tema. Ok, disculpe lo extenso, traté de hacer una forma bastante resumida en estas 3 sesiones. Y nos vamos, bueno, como siempre, estoy a la orden, cualquier duda que tengan, me pueden escribir a mi correo personal o de la Universidad Mayor donde laboro, ¿ok? José Callejar, ¿ok? Mi otro apellido, Callejar Rivero, ¿ok? josecallejar@hotmail.com o jose.calleja@umayor.cl, ¿ok? Me pueden contactar o, por supuesto, a través del doctor Wander, ¿ok? A través de la doctora Esperanza Briceño, mi maestra, obviamente, en estos temas, también del cual le agradezco mucho y tengo que dar un reconocimiento a ella por todo esto aprendizaje cuando tuvimos allá frente en el Instituto de Higiene Laborando. ¿Ok? Nos vamos a ver en la próxima sesión, otros 3 temas que va a ser el terapéutico razonable. Que estén muy bien, un abrazo a todos y cuídense.